Continuamos con la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal es una condición en la que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas, principalmente el cortisol y en algunos casos la aldosterona. Puede ser un cuadro clínico agudo o crónico y se clasifica en 3 tipos principales según la etiología del problema. Las causas de insuficiencia suprarrenal básicamente se dividen en 3. La insuficiencia renal primaria o enfermedad de Addison per se debe a una disfunción o daño directo en las glándulas suprarrenales, lo que reduce la producción de cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales. La causa más común es la autoinmunidad, donde el sistema inmunitario ataca las glándulas suprarrenales. Otras causas incluyen infecciones como por tuberculosis, VIH. Otra causa sería la hemorragia suprarrenal y las causas metastásicas. En segunda instancia está la insuficiencia suprarrenal secundaria que ocurre cuando hay una deficiencia de ACTH o lo que es la hormona adrenocorticotropina, lo que resulta en una producción insuficiente de cortisol, aunque la producción de aldosterona generalmente se mantiene. Esto suele ser consecuencia de un problema en la glándula hipófisis, como por ejemplo por la presencia de tumores, traumatismos o la interrupción repentina del uso prolongado de glucocorticoides exógenos. En tercera instancia tenemos la insuficiencia suprarrenal terciaria, que se debe a una deficiencia de corticoliberina por una disfunción del hipotálamo, lo que reduce la estimulación de la hipófisis y en consecuencia la producción de ACTH. La secreción de aldosterona puede reducirse como consecuencia de hipopotasemia o debido a una menor producción de angiotensina 2. La insuficiencia suprarrenal primaria, como dijimos, es un déficit hormonal causado por la afectación de la glándula suprarrenal que ocasiona una hipofunción o insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. La descripción original de esta enfermedad fue realizada por Thomas Addison y a eso se debe su nombre de enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es un proceso de evolución lenta y progresiva causado por la oferta insuficiente de hormonas córtico-suprarrenales. La corteza posee una reserva funcional tal que la sintomatología no comienza a aparecer hasta que se ha perdido al menos el 90% o más del tejido adrenal. A partir de entonces inicia lo que se conoce como crisis addisoniana. Aquí está la definición de enfermedad de Addison, que es el término tradicional para una insuficiencia suprarrenal primaria, que se define como la manifestación clínica de una deficiencia crónica de glucocorticoides cuando se ha abolido casi el 90% o más de la glándula suprarrenal. Es una deficiencia crónica de glucocorticoides y mineralocorticoides debido a una falla de la corteza suprarrenal que puede resultar en una crisis suprarrenal con consecuencias potencialmente mortales cuando la afección ha comprometido a gran porcentaje de la glándula. Aquí vemos cómo esta enfermedad de Addison suele aparecer con frecuencia asociada a otras enfermedades autoinmunes tales como la diabetes tipo 1, la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad celíaca, la anemia perniciosa, el vitíligo. Estos síndromes son debidos al desarrollo de autoanticuerpos y o linfocitos T activados frente a proteínas de las células de las glándulas endocrinas y de algunas no endocrinas, que son las células parietales gástricas, melanocitos, etc. Esta infiltración linfocitaria y destrucción posterior de la glándula provoca una insuficiencia hormonal. El 90% de los pacientes presenta reacciones inmunes celulares o humorales, predominando las reacciones celulares en el sexo masculino y las humorales en el sexo femenino. La destrucción anatómica de la glándula suprarrenal
es necesaria para que aparezca la enfermedad de Addison. Desde esta glándula debe destruirse, dijimos, por lo menos más de la mitad, más del 50%. De forma bilateral. Entre las causas de destrucción de las suprarrenales destacan, como vemos a la izquierda, las infecciones, que suelen ser infecciones granulomatosas crónicas como la tuberculosis, infecciones micóticas o infecciones virales. La tuberculosis es la causante del 70 al 90% de los casos. Y a partir del año 1980, de la década de los 80, la tuberculosis con afectación suprarrenal ocurre principalmente en pacientes inmunosuprimidos con enfermedad de VIH. El SIDA o VIH, en este grupo de pacientes hay que sospechar siempre de una insuficiencia suprarrenal, ya que van a estar comprometidos o afectados con infecciones sobreagregadas por citomegalovirus que afectan habitualmente a las suprarrenales, produciendo las adrenalitis necrotizantes por citomegalovirus. También hay afectaciones suprarrenales por el Mycobacterium avium, intracelular por criptococos, sarcoma de Kaposi, histoplasmosis, coccidiomicosis. Y bueno, tenemos otras de las causas, el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que se describe como un shock fulminante debido a la destrucción aguda de las glándulas suprarrenales. Ocurre sobre todo en niños pequeños afectados por meningitis meningocócica. Y bueno, tenemos otra causa, la idiopática, que se produce, como vemos aquí en la derecha, en el sector rojo, por mecanismo autoinmunitario. La mitad de los pacientes tienen anticuerpos circulantes contra las glándulas suprarrenales, concretamente contra el citocromo P450. Aunque la mayoría de los autoanticuerpos suprarrenales producen destrucción de las glándulas, algunos ocasionan insuficiencia suprarrenal al generar un bloqueo de la unión de la ACTH a sus receptores por autoanticuerpos. También podemos ver casos de adrenoleucodistrofia, que produce una desmielinización intensa y la muerte prematura de niños, y la adrenomieloneuropatía, que se asocia a una neuropatía mixta motora sensorial con paraplegia espástica en los adultos. Ambos procesos cursan con niveles circulantes elevados de ácidos grasos de cadenas muy largas que provocan insuficiencia suprarrenal. Luego tenemos otras causas, las hemorragias bilaterales de las suprarrenales. Abajo podemos ver que ocurren sobre todo en pacientes tratados con anticoagulantes. Luego tenemos la invasión de suprarrenales en metástasis tumorales, sobre todo en el cáncer de pulmón. Y tenemos como otra causa importante la extirpación quirúrgica por fallo metabólico de la producción hormonal, hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos también las causas farmacológicas en pacientes que reciben inhibidores enzimáticos, la metiradona, el ketoconazol, aminoglutetimida, nifampicina, fenitoína y los opiáceos. Pueden causar o potenciar una insuficiencia suprarrenal. Tenemos también a los agentes citotóxicos como el mitotano. La insuficiencia córtico suprarrenal por destrucción lenta de las glándulas suprarrenales tiene un comienzo insidioso, donde la identidad de la enfermedad en las primeras fases es muy difícil, siendo fácil diagnosticar en los casos ya muy avanzados. Los síntomas dependen, por supuesto, del tipo y de la gravedad de la insuficiencia, pero en general incluyen fatiga extrema, debilidad muscular, pérdida de peso y de apetito, hipotensión, sobre todo postural, más severa en la insuficiencia primaria debido a la falla de aldosterona o a la falta de aldosterona, hiponatremia, hiperpotasemia, solo en la insuficiencia primaria debido a la deficiencia de aldosterona. Tenemos también la hiperpigmentación de la piel, especialmente en áreas expuestas al sol o sometidas a presión, presente en la insuficiencia primaria debido a la sobreproducción de ACTH y su efecto sobre la melanina. Tenemos paciente con sensación de avidez por la sal. Tenemos hipoglicemia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, astenia, debilidad, que parece casi constante en la enfermedad de Addison en el 99% de los casos. Al principio suele ser esporádica y más frecuentemente en momentos de estrés, pero a medida que la función suprarrenal se deteriora, el paciente está continuamente fatigado y necesita reposo permanente. Hemos dicho pérdida de peso, adelgazamiento, hasta en el 97% de los casos debido a
pérdida de apetito, alteración de la función gastrointestinal. Tenemos alteración de esta función gastrointestinal en el 90% de los casos y a veces es la primera manifestación de la enfermedad. En el 34% de los casos puede aparecer un dolor abdominal impreciso tan intenso que puede confundirse con un abdomen agudo. Ocurre diarrea en el 20% de los casos y estreñimiento en el 19%. Hipotensión arterial con cifras por debajo de 110/70 hasta en el 87% de los casos y se acentúa al ponerse de pie el paciente, por supuesto, a cifras menores de 80/50. El síncope puede ocurrir hasta en el 16% de los casos. Existen también trastornos perceptivos, refuerzo de las percepciones sensoriales gustativas, olfatorias, auditivas, que son reversibles con el tratamiento. También puede aparecer cambios de personalidad, inquietud, irritabilidad. Pérdida de vello en la mujer, puede haber pérdida de vello axilar, pubiano por ausencia de andrógenos, de los suprarrenales, por supuesto. Hipertermia, puede también existir hipertermia porque la glándula hipotalámica no controla la homeostasis del cuerpo por ausencia de secreción de corticoides. En algunos casos la enfermedad de Addison comienza con síntomas psiquiátricos, pero esta presentación no es la más frecuente. En la mayoría de los casos las alteraciones mentales suelen aparecer en forma de cambios de conducta y de personalidad. Por este motivo es fácil el diagnóstico erróneo de trastornos de la personalidad y características hipocondríacas. Bueno, el paciente se encuentra en apatía, fatiga, trastornos del ánimo, afectación de la memoria, etc., ¿no? Y luego tenemos los casos en los que el paciente debuta con crisis suprarrenal aguda, que pueden desarrollarse con un síndrome de psicosis asociada a alucinaciones y delirio. Y bueno, vamos a tratar este tema de la crisis adicional en adelante. Entonces podemos remarcar en este gráfico nuevamente la asociación de hipoglicemia, taquicardia, hipotensión arterial, trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca, trastornos de la generación y conducción de impulsos excitatorios en el corazón, alteraciones electrolíticas, disminución de la excitabilidad muscular. Puede existir alteración o degradación de proteínas que me van a llevar a debilidad muscular y pérdida de peso. Puede haber coloración amarronada de la piel, neutropenia, eosinofilia, linfocitosis, disminución de la producción de ácido clorhídrico, infecciones gastrointestinales, pérdida de vello púbico y pérdida de la producción de andrógenos en el sexo femenino. Con respecto a la hiperpigmentación de la piel o hiperpigmentación cutánea y de mucosas, ocurre en el 98% de los casos de pacientes con enfermedad de Addison. Normalmente aparece como un oscurecimiento difuso de color moreno, pardo o bronceado en ciertas regiones como son los codos, los surcos de las manos, las zonas que están normalmente pigmentadas como son las areolas mamarias, mucosas. Pueden aparecer placas de color negro azulado en el 82% de los pacientes en mucosas. Algunos pacientes presentan efélides oscuras y a veces paradójicamente áreas irregulares de vitíligo en un porcentaje pequeño de casos. Esta hiperpigmentación persiste tras la exposición solar. Se debe a que el proceso de síntesis de la ACTH que debe sintetizarse previamente, antes de esta producción, la propia melanocortina, péptido que además de dar lugar a la producción de ACTH, también dará lugar a la hormona alfa melanocito estimulante, esta hormona estimulante de la síntesis de melanina que va a aumentar su producción y va a producir esta aberrante pigmentación de tanto de piel como de mucosas. Bueno, los síntomas por déficit de glucocorticoides, por ausencia de cortisol, aumento de corticoliberina y de ACTH, y por cada molécula de ACTH se produce otra molécula de lipotropina, beta-lipotropina o
melanocitoestimulante, que es responsable de la hiperpigmentación de la piel, de las mucosas, que es tan característica de la enfermedad. El déficit de cortisol disminuye la gluconeogénesis, generando hipoglicemia, astenia, fatiga muscular, que son característicos de esta enfermedad. Bueno, podemos ver que esta ausencia de cortisol me va a generar un aumento de corticoliberina y de ACTH. Por cada molécula de ACTH se produce otra molécula, dijimos, de lipotropina. Va a haber déficit de glucocorticoides, de mineralocorticoides y de andrógenos. Hablando de crisis adrenal o insuficiencia suprarrenal de tipo agudo, es una emergencia médica que ocurre cuando los niveles de cortisol caen rápidamente, desencadenada por el estrés, ya sea asociada a una infección, cirugía, trauma, en un paciente con insuficiencia suprarrenal no controlada a la fecha. Se caracteriza por hipotensión severa, deshidratación, hipoglicemia y shock. Es una emergencia médica. Asociada a este shock frecuentemente profundo y resistente a la administración de líquidos y vasopresores si no se emplea sustitución de esteroides. Esta característica es fundamental y va relacionada o asociada a hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia. ¿Cuáles son las condiciones desencadenantes de esta crisis adrenal? Infecciones, deshidratación, cirugía y trauma. En cuanto al cuadro clínico, hemos dicho, se asocia a deshidratación, hipotensión, choque hipovolémico, náuseas, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia, eosinofilia y fiebre. Entonces, tenemos las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Addison que van a estar asociadas al déficit de glucocorticoides, como son la fatiga, laxitud, malestar, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, hipotensión, debilidad, mialgias, artralgias, depresión, psicosis, alteraciones de la percepción, cambios electrocardiográficos por alteraciones electrolíticas y manifestaciones radiológicas en TAC de abdomen, cambios del tamaño de las glándulas adrenales, en cráneo silla turca aumentada en los adenomas de hipófisis y en TAC de cerebro, aumento del tamaño de la pituitaria. Por deficiencia en mineralocorticoides, deshidratación, hipotensión, mucho más intensa ortostática, disminución del gasto cardíaco, de la respuesta a las catecolaminas y a la fluidoterapia. Y otros, tenemos la hiperpigmentación de la piel, sensación de avidez por comer sal, amenorrea, disminución de la libido, disminución del vello púbico y axilar, menopausia prematura, caries dentales, esplenomegalia e hiperplasia linfoide. Bueno, para el diagnóstico debemos hacer pruebas hormonales como son la determinación de cortisol sérico que vemos acá. Niveles bajos de cortisol en la mañana son indicativos de una enfermedad de Addison. Pruebas de estimulación con ACTH, se administra ACTH sintética para evaluar si la glándula suprarrenal responde, si ambas glándulas suprarrenales responden adecuadamente produciendo cortisol frente a este estímulo. Luego medimos la ACTH plasmática. Los niveles elevados de ACTH sugieren insuficiencia primaria o enfermedad de Addison, mientras que niveles bajos o normales sugieren insuficiencia secundaria o terciaria. Luego pedimos también en sangre electrolitos para verificar que el paciente vamos a constatar que el paciente está hiponatrémico, hiperpotasémico en los casos de insuficiencia primaria. En las pruebas de imagen, resonancia o TAC suprarrenal para evaluar el tamaño y posibles anomalías en las glándulas suprarrenales en insuficiencia renal primaria. Debemos pedir resonancia magnética de hipófisis para investigar causas de insuficiencia suprarrenal secundaria. En cuanto al tratamiento, consiste en la sustitución hormonal de los glucocorticoides y mineralocorticoides que no se sintetizan, como son el cortisol o hidrocortisona, glucocorticoides, y de la fludrocortisona, mineralocorticoides. En primera instancia, debemos dar glucocorticoides, se administra como hidrocortisona o prednisona para reemplazar el cortisol, y para reemplazar a los mineralocorticoides en la insuficiencia primaria, fludrocortisona para reemplazar a la aldosterona. Se debe hacer el ajuste de dosis durante situaciones de estrés, como son enfermedad o cirugía, para prevenir crisis adrenal.
En la crisis adrenal, ¿cómo manejamos con medidas generales y medidas subagudas tras estabilizar al paciente? Básicamente, inicialmente lo que se hace es administrar hidrocortisona intravenosa de manera inmediata y rápida, reemplazo de líquidos intravenosos para corregir la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico y la hipotensión. También, por supuesto, debemos tratar la causa subyacente como sea la infección, el trauma o esperar la resolución del posquirúrgico de la cirugía a la cual haya sido sometido el paciente. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha pasado el reemplazo hormonal, las medidas subagudas consisten en continuar con una solución cristaloide, tratar las posibles causas, ya sean infecciosas o causas precipitantes, prueba de estimulación con ACTH para confirmar el diagnóstico, determinar el tipo de insuficiencia y su causa, reducir paulatinamente los glucocorticoides y la sustitución de mineralocorticoides con fludrocortisona. Ese es el tratamiento. En cuanto al pronóstico, con tratamiento adecuado, las personas con insuficiencia suprarrenal pueden llevar una vida normal, aunque necesitarán tratamiento de por vida y, por supuesto, ajustes periódicos de la dosis de glucocorticoides, especialmente durante las situaciones de estrés. La crisis adrenal puede ser mortal si no se trata de manera urgente. Eso es todo. Muchas gracias.